Geografías del Alma, un espacio donde los libros se convierten en mapas, la filosofía en brújula y cada episodio en un viaje que no necesita equipaje, tan solo un libro. Ubicación: Ciudad Omsk, Siberia Occidental. Imagina el río Irtis en enero. El agua ya no existe. Es piedra gris bajo 2 metros de hielo. La temperatura es 45 grados bajo cero. No hay humedad en el aire. Solo un frío seco, blanco, que entra por la nariz y convierte la respiración en pequeñas nubes que desaparecen antes de caer. Los árboles, abedules blancos, pinos siberianos, están quietos. No hay viento que los mueva. Hay un silencio que Europa nunca conoció. Hola, estás escuchando Geografías del Alma. Soy Daniel. Hoy vamos a Siberia. No de la forma en que vas a un lugar con maletas y pasaporte. Vamos de la forma que solo los libros permiten, completamente, sin restricciones, a cualquier época. Siberia. La palabra sola ya es un viaje. Viene del turco Sibir, tierra dormida. Y eso es exactamente lo que es en enero. Una tierra dormida bajo un cielo que no cambia, bajo un frío que no perdona, bajo una luz horizontal que llega a las 3 de la tarde y desaparece antes de las 4. Aquí, en 1850, llegó un hombre encadenado desde San Petersburgo. Se llamaba Fyodor Dostoyevsky. Había sido condenado por leer los libros prohibidos. Pasó 4 años en una prisión a orillas del río Irtis, en la ciudad de Omsk. 4 años entre asesinos, ladrones, hombres que habían hecho cosas que la sociedad no podía nombrar. Y en ese frío, en esa oscuridad, descubrió algo que cambiaría la literatura para siempre: que el sufrimiento compartido es la única forma de redención que existe. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Ubicación: San Petersburgo, Rusia. San Petersburgo está construida sobre pantanos. Pedro el Grande la levantó a la fuerza en 1703, en el delta del río Neva, donde el Báltico se convierte en tierra. Es una ciudad que no debería existir y por eso tiene esa belleza extraña, casi irreal. En invierno, el Neva se congela, los puentes levadizos quedan quietos, las noches son de 18 horas y la luz que llega, gris perla, difusa, sin sombras, hace que todo parezca un sueño a punto de deshacerse. Para entender Siberia, primero hay que entender desde dónde viene Raskolnikov. San Petersburgo, 1865. Una ciudad de contrastes brutales. Palacios de mármol junto a conventillos donde viven 12 personas en un cuarto. El canal Griboedevo. El mercado High Market, donde los pobres venden lo poco que tienen. La avenida Nevsky Prospekt, ancha y luminosa, donde los ricos pasean como si el mundo no ardiera a sus pies. Raskolnikov vive en una guardilla tan pequeña que casi no puede pararse. No come, no duerme, camina la ciudad durante horas como si buscara algo que no sabe nombrar. Y en esa ciudad, bajo esa luz gris que aplasta el alma, desarrolla su teoría: que existen hombres ordinarios y hombres extraordinarios, que los ordinarios tienen el derecho, la obligación incluso, de cruzar ciertas líneas morales, si eso sirve a un propósito mayor.
Napoleón cruzó esas líneas, Alejandro Magno, los grandes del mundo. ¿Por qué él no? Y así, en una noche de julio en San Petersburgo, Raskolnikov cruza el canal, sube las escaleras de un edificio en la calle Stolyarny y mata a una vieja prestamista con un hacha. El crimen ocupa 20 páginas, la culpa 800. Ubicación: Ruta San Petersburgo-Omsk, 2.500 kilómetros. El viaje desde San Petersburgo a Siberia en 1850 duraba semanas. Primero en tren hasta los Urales, la frontera entre Europa y Asia, marcada por un obelisco de piedra en medio de un bosque. Cruzar ese obelisco significaba dejar el mundo conocido. Al otro lado, la estepa, planicie infinita, sin árboles, sin accidentes geográficos, solo cielo y tierra hasta donde alcanza la vista. Luego Omsk, a orillas del Irtis, una ciudad de madera rodeada de barro congelado, con una prisión de muros de ladrillo rojo donde el viento no paraba nunca. Cuando Raskolnikov confiesa y es condenado, empieza un viaje que Dostoyevski conocía de primera mano, porque Dostoyevski había hecho ese mismo viaje, encadenado en invierno. 2.500 kilómetros hacia el este, cruzando los montes Urales, esa cordillera vieja, desgastada, que marca la frontera entre Europa y Asia. Hay un obelisco allí. Los condenados los pasaban y sabían. Lo que quedaba atrás era todo lo que había conocido. Lo que venía era otro mundo. La estepa siberiana en invierno no tiene horizonte. El cielo y la tierra se funden en el mismo blanco gris. No hay árboles que den escala. Solo la línea de la caravana avanzando. Los grilletes sonando. El vapor de la respiración congelándose en los bigotes y las cejas. Y al final de ese viaje, Omsk, una ciudad construida donde el río Irtis dobla hacia el sur, muros de ladrillo rojo, guardias con fusiles, dentro 200 hombres que habían cruzado líneas que la sociedad no podía perdonar. Dostoyevski vivió 4 años allí. Raskolnikov llega a ese mismo lugar. Y es en Siberia, no en San Petersburgo, donde la novela realmente comienza. Ubicación: orillas del río Irtis, Omsk, Siberia. El Irtis en primavera deshiela de sur a norte. Primero se abre el agua en el sur, lejos, y las grietas van llegando lentamente. Los prisioneros podían ver el río desde el muro. Cuando el hielo se rompe en el Irtis, hace un ruido que se escucha a kilómetros. Un crujido profundo, como si la tierra misma cambiara de opinión. En el epílogo de la novela, Raskolnikov ya lleva meses en Siberia. Ha confesado, ha aceptado el castigo, pero algo no ha cambiado. Sigue creyendo que tenía razón. Y entonces, una tarde de primavera, sentado en la orilla del Irtis, algo se rompe. No en el río, en él. Él estaba enfermo, pero lo que le torturaba no eran las graves preocupaciones del pasado, los remordimientos, sino tan solo las mismas preguntas sin respuesta que le habían torturado siempre. ¿Por qué su caso había concluido de aquel modo y no de otro? ¿Por qué había tenido que confesar? ¿No había otra salida? Y entonces, en la orilla del río, mirando el agua que comenzaba a moverse bajo el hielo, algo en él se abrió también, como el Irtis en primavera. El río que se deshiela. Dostoyevski elige esa imagen con precisión de relojero. Siberia no es solo el castigo. Es el lugar donde el hielo interior de Raskolnikov empieza, por fin, a romperse. Y eso solo puede ocurrir aquí, no en San Petersburgo,
rodeado de teorías y guardillas y la prisa de la ciudad. Aquí, donde el tiempo se mide en la lenta llegada de la primavera al río. Ubicación: el Irtis como metáfora. Los geógrafos llaman taiga al bosque de coníferas que cubre Siberia. Es el bosque más grande de la Tierra. 5 millones de kilómetros cuadrados de pinos, abestos y alerces. En invierno absorbe el sonido. Nieva y la taiga silencia todo. El viento, los pájaros, los propios pensamientos. Los prisioneros decían que el silencio de Siberia era lo más difícil de soportar, peor que el frío. Hay un concepto geográfico que los exploradores llaman desorientación de la estepa. Cuando caminas en la estepa siberiana, el paisaje está tan uniforme que pierdes la noción de dirección. El sol, en invierno, no sube lo suficiente para orientar. Puedes caminar círculos durante horas creyendo que avanzas. Eso es lo que le pasa a Raskolnikov antes de llegar a Siberia. Camina en círculos dentro de su propia cabeza. La teoría lo orienta, cree que lo orienta, pero en realidad lo tiene girando sobre el mismo punto. Siberia, paradójicamente, es donde encuentra el norte. No porque Siberia tenga respuestas, no las tiene. Es un lugar de una indiferencia monumental. Al río no le importa a Raskolnikov, a la taiga tampoco, al frío menos. Pero esa indiferencia es exactamente lo que lo libera. Ya no puede fingir que el universo está esperando que él tome la decisión correcta. El universo no está esperando nada. Está siendo enorme, frío, hermoso, ajeno. Y en esa ajenidad, Raskolnikov deja de ser el centro de todo. Deja de ser extraordinario. Vuelve a ser un hombre. Solo un hombre, en la orilla de un río muy grande, en el medio de un continente, bajo un cielo que no le debe nada. Pregunta en este momento para ti. Ahora mismo, ¿cuál es tu Siberia? No el castigo, el lugar donde el paisaje exterior es tan grande que tu paisaje interior recupera sus proporciones reales. El lugar donde dejas de ser el protagonista de todo y te conviertes simplemente en alguien que está vivo en un lugar hermoso. Ubicación: Lago Baikal, Siberia del Sur. El lago Baikal tiene 636 kilómetros de longitud y 1.642 metros de profundidad. Es el lago más profundo de la Tierra y contiene el 20% del agua dulce superficial del planeta. En febrero, se congela completamente, pero el hielo es tan transparente que puedes ver el agua verde oscuro a 20 metros de profundidad. Los siberianos lo llaman el mar sagrado. Las tribus buriatas creen que es el centro del mundo, y al mirarlo, no es difícil entender por qué. Dostoyevski nunca llegó al lago Baikal durante su condena, pero lo conocía por los relatos de otros prisioneros. Decían que cuando lo veías por primera vez, te quedabas sin palabras, no por su tamaño, aunque es enorme, sino porque su agua tiene un color que no existe en ningún otro lugar del mundo. Un azul profundo, casi negro, que en verano se llena de luz y en invierno se convierte en un espejo perfecto del cielo. Hay una imagen en el epílogo de la novela que siempre me ha parecido la más importante. Raskolnikov está mirando el río. Sonia está a su lado. Y de repente, sin que nadie diga nada, algo cambia entre ellos. No hay palabras, no hay declaración, solo dos personas mirando el agua moverse. Esa imagen es la redención, no un momento dramático, no una conversión, solo la compañía de otro ser humano frente a algo más grande que los dos. Eso es lo que Siberia le da a Raskolnikov: escala. La capacidad de ver sus propios problemas con la perspectiva de alguien que acaba de mirar el lago Baikal. Y esa escala, esa perspectiva que solo los lugares enormes pueden darte, es lo que yo quiero que lleves de este episodio.
Hemos viajado hoy desde San Petersburgo hasta Siberia, cruzamos los Urales, llegamos a Irtis, casi llegamos al Baikal. Y en ese viaje de más de 2.500 kilómetros, descubrimos que el verdadero destino siempre fue interior. Siberia no redimió a Raskolnikov porque lo castigó, lo redimió porque lo hizo pequeño. Y ese ser pequeño, en el sentido correcto, es el principio de la libertad. Gracias por viajar conmigo en Geografías del Alma. Nos vemos en el siguiente destino.